Buenas tardes, mi nombre es Valeria Juliana Gil Ortiz y junto con mi compañera Rita Talía Ospino Bustos vamos a presentar 3 aspectos de la cultura griega: histórico, cultural y literario. La cultura griega ha sido una de las más predominantes en la historia de todas las áreas de conocimiento, pues fueron representantes y partidarios de la génesis por el estudio por las cosas en general. En un principio eran denominados sabios todos aquellos que ocupaban su tiempo en el estudio sobre la naturaleza, sus compuestos, tratados sobre la medicina, el sentido de la vida y la razón de la misma. Así como de manera simultánea se estudiaban los temas más trascendentes y metafísicos como el alma, la ética, la moral, teorías relacionadas con el proceso de conocimiento del ser humano. Asimismo, procuraban debatir sobre asuntos sociales y políticos, como por ejemplo la educación de los ciudadanos, quienes en ese entonces eran considerados de esta forma los niños, los esclavos y las mujeres, las decisiones acerca de la polis, entre otras cosas. La cultura griega como cuna de las creencias a las deidades que dieron origen al mundo y la naturaleza como la conocieron ellos en su tiempo, y al arte expresado por medio del teatro, poemas o esculturas, son una de las principales herencias. A continuación, se pretende hacer una exposición acerca de estas 3 características que se han logrado identificar acerca de esta cultura. De acuerdo con el texto Antiguas sociedades del Mediterráneo occidental, se menciona que durante el periodo de la Grecia arcaica se tornó nuevamente importante la escritura como medio para expresar ideas, sentimientos, relatos, entre otras cosas. Uno de los escritos más importantes que se estudian aún hoy en día son la Ilíada y la Odisea, a quienes se le atribuye su escritura al poeta griego Homero. Allí se pueden leer historias de guerra entre griegos y troyanos. El contexto político indicó una expansión territorial a la vez que se desarrollaba la polis y ciertas reformas políticas, como mencionan en la página 170. Esto ocasionó que aumentara la población aceleradamente. El único problema de lograr expandirse era que el territorio no se repartía de forma igual entre los habitantes. Solo los grupos aristocráticos, es decir, quienes etimológicamente significan los mejores del gobierno, eran quienes se adueñaban de gran parte de los terrenos. Además de la poesía escrita, el teatro también ha quedado en la historia universal como un medio para transmitir las preocupaciones, experiencias o pensamientos que giraban en torno a los acontecimientos, ya sean sociales o políticos, que afectaban el territorio griego en aquella época. Esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta que se le escribe dentro del texto como los inventorios de la historia, ya que fueron ellos quienes por primera vez trataron de comprender y explicar el funcionamiento de la sociedad como consecuencia de las acciones humanas. Como se puede ver en la imagen, este tipo de muestras artísticas se desarrollaban en establecimientos abiertos que rodeaban las escaleras empinadas para que todos los asistentes tuvieran una buena visión de los espectáculos que allí se presentaban. En síntesis, la importancia de la literatura griega en el contexto histórico radica en que por medio de esta se han podido recopilar, almacenar todo tipo de acontecimientos históricos, tratados y teorías que en la actualidad son catalogadas como científicas, además de los aportes de investigación que dieron paso a las indagaciones sobre distintas temáticas, cada una con distinto tipo de metodología científica. Es necesario aclarar, pues, que la antigua Grecia no es el único periodo histórico que dio tanta influencia en tantos campos de la vida cotidiana, ni aportes interesantes que son merecedores de todo tipo de estudio, debate y lectura. Mi nombre es Rita Talía Ospina y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la cultura griega. Tengamos presente que debemos saber de dónde proviene la civilización de la antigua Grecia, igualmente conocida como Grecia antigua o Grecia clásica, llamada camita de la cultura europea. Fue el casco de las culturas de mayor influjo e importancia en la decrepitud mediterránea. Esta civilización sobrevive hoy en el Alba. De hecho, ha influido estrechamente en numerosos aspectos de la civilización europea, como en el novelesco, la legalidad, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. Su importancia actualmente se debe a la gran abundancia de raciocinio y a la esencia expansionista de los griegos. Basta esta mitología griega, algunos de los pensadores fundamentales que legaron a esta humanidad fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, dentro de muchísimos más. Aspectos culturales, la filosofía y la ciencia.
Tales de Mileto predijo con precisión un oscurecimiento en la superficie en aquellos tiempos. No se distinguía dentro de las actividades científicas y filosóficas, y demasiado falta dentro de diferentes tipos de ciencia o distintas ramas de la filosofía. Una fatalidad que enteró el discernimiento y se englobaba en el vocablo común de filosofía natural. Literatura griega. En Grecia al comienzo era una de las civilizaciones más complejas, que ha causado mayor admiración en la historia humana. La poesía dividida en la época y la lírica, la poesía épica comprendía la narración de los relatos de guerra, aventuras heroicas y epopeyas. La lírica utilizaba en canto y bailes basados en sentimientos, emociones de la intimidad humana. También la dramática se basaba en un comprendió que comprendía la sátira, la comedia y la tragedia. La prosa, la cual era utilizada para redactar los textos que se dedicaban a la oratoria y a la política. Las primeras obras literarias griegas se dieron de manera oral: la materia del destino, la credo, la mitología y la purga. Estos tres aspectos caracterizaron comúnmente a la literatura griega. La arquitectura griega. Ella ha ido evolucionando con el pasar de los años. Sus características se van determinando desde un instante muy tempranero. La edificación griega ciudadana han quedado muy pocos restos, por lo que se predomina la edificación religiosa, que se conoce como especialmente por Vitruvio. El templo griego fue uno de los edificios más significativos. Se construyó según unos principios y normas, conocidos como el orden o estilo, que está basado en las columnas. Estos arrancan desde la raíz del arte griego, y la raíz doria y la raíz jonia. El Partenón, el templo más importante de Acrópolis, se realizó en el año 447 a.C., monumento de esplendor de Pericles. Fidias dirigía la obra y los arquitectos son Ictinos y Calícrates. Fue un trabajo en equipo. Monumentos y esculturas. Los monumentos culturales de la Grecia que han tenido reconocimiento son: Atenas cuenta con uno de los grandes tesoros del mundo, la Acrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, la Roca Sagrada. La Acrópolis de Atenas es el monumento más significativo de Atenas y de Grecia. También el lanzador de disco. Es una de las esculturas de bulto redondo que representa a un atleta justo en el momento de preparación para el lanzamiento del disco, una de las competiciones atléticas legada por la antigua clásica. Esto fue todo acerca de la cultura griega. Espero les haya gustado y si tienen algunas preguntas háganmelas saber.